Buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a esta primera sesión de difusión de los lineamientos para el uso del Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas o REPOF. Mi nombre es Emilia Reyes, soy profesional de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes y en esta oportunidad vamos a comenzar a compartir los lineamientos, ¿cierto?, para el llenado de este registro. A continuación, Macarena Moya, quien es médica pediatra, encargada de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, comenzará compartiéndonos esta importante información. Bienvenida, Macarena. Gracias, Emilia. Voy a compartir. Ahí está, ¿cierto? Ya, súper. Bueno, vamos a comenzar entonces, darles un muy buen día a todas y todos quienes están conectados y quienes van a revisar posteriormente esta grabación. Les damos la bienvenida a esta instancia de difusión de los lineamientos para el uso del Registro Nacional de Personas con Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas, que hemos denominado REPOF. Esta actividad está organizada por la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, que depende del Departamento del Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Antes de comenzar, queremos compartir brevemente la hoja de ruta de esta presentación. Vamos a partir con un video de bienvenida de la Subsecretaría de Salud Pública. Luego revisaremos algunas generalidades sobre las enfermedades poco frecuentes para dar un poco de contexto al registro y posteriormente abordaremos los objetivos de la norma técnica del REPOF, el listado nacional de enfermedades poco frecuentes, la metodología del registro, las responsabilidades de distintos actores, algunas definiciones operativas clave y finalmente la matriz de gobernanza del registro. Para iniciar formalmente esta jornada, queremos compartir con ustedes este video de bienvenida de la subsecretaria que da cuenta de la relevancia que tiene la implementación del REPOF como política pública y como mandato específico de la Ley 21.743. Adelante, Fernando. Buenos días a todos y todas. Como Subsecretaría de Salud Pública les doy la bienvenida a este seminario de transferencia técnica sobre el Registro Nacional de Personas con Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas, un valioso y esperado instrumento que la Ley 21.743 nos instruye y que es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas en esta materia. Un compromiso que adquirimos y un compromiso que cumplimos. La implementación de este registro es un hito para el sistema de salud, ya que nos proporcionará por primera vez información estandarizada y nacional sobre las personas con EPOF en el país. Este proceso se ha desarrollado con el apoyo de la Comisión Técnica Asesora Ministerial en la materia, con un fuerte énfasis en la calidad de datos y la protección de la información de las personas. Agradecemos el trabajo comprometido de los equipos de salud y de los referentes institucionales, quienes tendrán un rol clave en la implementación de este registro. Los invitamos a participar activamente en esta jornada que busca ofrecer orientaciones claras para su puesta en marcha. Muchas gracias por su participación y dedicación diaria para construir un sistema de salud más justo e inclusivo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Vamos a compartir. Listo. Entonces ya vimos el video de bienvenida. Vamos a saltar esta parte. Y bueno, como Ministerio de Salud, la puesta en marcha del REPOF representa un hito muy relevante, ya que por primera vez Chile va a contar con un registro nacional orientado específicamente a reconocer y caracterizar a las personas con diagnóstico confirmado de enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, a las cuales nos referiremos de aquí en adelante como EPOF.
Esta presentación tiene como objetivo acompañarlos a ustedes en la comprensión de los lineamientos técnicos definidos en la norma técnica, aclarar los roles y responsabilidades y poder entregar orientaciones prácticas para el uso adecuado del registro, tanto en el ámbito público como privado. Vamos a describir brevemente algunas de las generalidades de las enfermedades poco frecuentes, porque entender su magnitud y sus características es clave para poder comprender por qué el REPOF es necesario y cuál es su sentido sanitario. En Chile, la ley 21.743 define como enfermedad poco frecuente, rara o huérfana a aquellas cuya prevalencia es menor o igual a 1 por cada 2.000 habitantes. Esta definición no es arbitraria, se encuentra alineada con estándares internacionales ampliamente utilizados, como los de la Unión Europea, y permite contar con un criterio objetivo y homogéneo para su reconocimiento sanitario. A nivel mundial se estima la existencia de más de 8.000 enfermedades poco frecuentes, y esto da cuenta de la enorme heterogeneidad con condiciones muy diferentes entre sí, muchas de origen genético, otras adquiridas y con trayectorias diagnósticas y necesidades de atención que son muy diversas. Aunque cada una, bueno, aunque cada una de las enfermedades poco frecuentes tiene una baja prevalencia por sí misma, el conjunto de estas enfermedades afectan a un número significativo de personas. En Chile se estima que alrededor de 1 millón de personas viven con una EPOF, lo que representa un desafío sanitario muy importante tanto para la red asistencial como para la planificación de políticas públicas. Y este es un punto clave. Las EPOF son raras una a una, pero frecuentes cuando se consideran todas en conjunto. Y esta paradoja ha contribuido históricamente a su invisibilización, ya que los sistemas de información tradicionales no están diseñados para capturar adecuadamente condiciones de baja prevalencia y de alta dispersión diagnóstica. Aproximadamente el 80% de las EPOF se manifiestan durante la infancia, muchas veces desde etapas muy tempranas de la vida, y esto implica no solo desafíos clínicos complejos, sino que también un impacto profundo en las familias, en los cuidados de largo plazo y en la articulación entre distintos niveles de atención. Además, cerca del 80% de estas enfermedades tiene un origen genético. Y esto explica en parte las dificultades diagnósticas, la necesidad de exámenes especializados y la llamada odisea diagnóstica que viven muchas personas antes de llegar a un diagnóstico confirmado. Solo un porcentaje muy reducido de las EPOF cuenta hoy con un tratamiento farmacológico específico, y esto refuerza la idea de que el abordaje de estas condiciones no puede solo centrarse en medicamentos, sino que requiere modelos de atención integrales, planificación sanitaria y políticas públicas basadas en información. Respecto a la odisea diagnóstica, que es el tiempo que pasa entre que el paciente comienza con sus síntomas hasta que tiene un diagnóstico específico, puede llegar a ser de 8 años, incluso más tiempo. Este tiempo, que como decía es prolongado, implica múltiples consultas, exámenes, derivaciones y muchas veces incertidumbre, tanto clínica como emocional, tanto para las personas con la enfermedad poco frecuente como para sus familias. Y en este contexto, uno de los principales desafíos es simplemente pensar en las enfermedades poco frecuentes, pensar raro, y para eso es fundamental contar con información estructurada, estandarizada y disponible a nivel nacional que permita reconocer a las personas con EPOF y comprender sus características. Es en este marco que el Registro Nacional de Personas con Diagnóstico de EPOF se constituye como una herramienta clave para poder avanzar desde hacia una visibilización de estas personas y una planificación sanitaria que esté basada en esta evidencia. Para comprender el sentido del REPOF es importante situarlo dentro de un proceso más amplio de desarrollo de políticas públicas que vamos a ver muy brevemente solo para contextualizar. Eh, en el fondo, lo que quiere mostrar esta información es que este registro en particular no es un esfuerzo aislado ni reciente, sino que es el resultado de un largo camino que ha tenido progresos durante el tiempo,
de manera gradual ha ido tomando mayor preponderancia, que hay aprendizajes de este camino recorrido y también brechas que han ido quedando en evidencia y que es lo que estamos buscando responder. En una primera etapa, los avances en el país estuvieron principalmente vinculados a iniciativas muy específicas y puntuales. Destaca, por ejemplo, la pesquisa neonatal de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, que marca un hito temprano, ¿cierto?, en la identificación de condiciones poco frecuentes en la infancia. Posteriormente se crearon instancias como la Comisión Asesora sobre Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Catastróficas. Se desarrollaron programas de cobertura parcial de medicamentos de alto costo, lo que culmina con la promulgación de la Ley Ricardo-Soto en el año 2016. Si se fijan acá, se ingresó en el 2011 el proyecto de ley al Congreso. De ahí a 2025 fue el periodo que demoró esta ley en ser publicada. En los últimos años este trabajo se ha intensificado y se volvió mucho más estructurado. Se creó una mesa de trabajo junto a las asociaciones de pacientes, se estableció la oficina de condiciones crónicas complejas y enfermedades poco frecuentes y se realizó una primera jornada nacional de POF, que fue una instancia muy bonita y de participación de múltiples actores. Y en paralelo se actualizó la Comisión Técnica Asesora, se impulsó el proyecto de ley que ya estaba como más dormido, ¿cierto?, anteriormente, y se avanzó en un posicionamiento de las enfermedades raras como una prioridad de salud pública, incluso a nivel internacional, con el apoyo de Chile a la resolución sobre enfermedades raras en la Asamblea Mundial de la Salud. Y todo este proceso culmina con la promulgación de la Ley 21.743 en abril del 2025. La Ley 21.743, publicada en el Diario Oficial el 8 de mayo del 2025, constituye un hito fundamental para el país. Por primera vez, las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas son reconocidas explícitamente como una prioridad sanitaria con un marco legal específico. La ley, en este sentido, establece 4 elementos centrales. Primero, define legalmente qué es lo que entendemos por enfermedad poco frecuente, rara o huérfana. En segundo lugar, mandata la elaboración de un listado nacional único de enfermedades poco frecuentes. Tercero, instruye la creación del Registro Nacional de Personas con Diagnóstico de POF, que es el REPOF que vamos a revisar hoy. Y cuarto, crea una comisión técnica asesora en el Ministerio de Salud para apoyar técnicamente estas definiciones. Así, a partir de la promulgación de la ley, el Ministerio de Salud inicia una fase ya más de implementación de estos puntos. Durante el 2025 se desarrolló el curso básico sobre enfermedades poco frecuentes, que contó con más de 2.000 inscritos y 500 personas certificadas. Se inició el funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora, que está mandatada por ley, y se solicitó la designación de referentes de servicios de salud, CEREMI, y hospitales de tercer nivel para la puesta en marcha del registro. En enero del 2026 se publicó la norma técnica del Registro Nacional de Personas con Diagnóstico de POF junto con el listado nacional de POF y se da inicio a esta puesta en marcha ya propiamente tal. La actividad que hoy nos convoca forma parte de este proceso de implementación y busca acompañarlos a ustedes en el uso adecuado del registro en coherencia con la ley y la normativa vigente. Entonces ya entrando de lleno a lo que es el corazón de esta presentación, en que veremos la norma técnica para el registro. Mencionar que la norma técnica es el instrumento que operacionaliza el mandato de la Ley 21.743 y establece cómo funciona el REPOF en la práctica. Bueno, acá tenemos la imagen de la norma técnica, les vamos a mostrar dónde está disponible, también está la resolución que la respalda. Y el objetivo general de esta norma técnica es establecer los estándares técnicos para el diseño, implementación y funcionamiento del REPOF, orientado exclusivamente al registro de personas con diagnóstico confirmado de POF. Esto es clave. ¿Por qué? Porque el REPOF está orientado al registro de personas con diagnóstico confirmado. No incorpora personas con sospechas diagnósticas, no registra procesos en estudio y tampoco reemplaza, por supuesto, la ficha clínica.
Para cumplir este objetivo general, la norma técnica define una serie de objetivos específicos. En primer lugar, establece criterios técnicos y normativos de inclusión y exclusión para asegurar que el registro sea homogéneo a nivel nacional. En segundo lugar, define las definiciones operativas de los estándares de calidad de los datos que se deben registrar. Además, determina los procesos operativos y los flujos de información asociados al registro, incluyendo cómo se captura, valida y actualiza y resguarda la información. Y finalmente define roles, responsabilidades y mecanismos de gobernanza, eh, y además criterios técnicos para eventuales actualizaciones futuras del registro. La población objetivo del REPOF corresponde a personas que residen en el territorio nacional y que cuentan con un diagnóstico confirmado de EPOF, independiente del sistema previsional o seguro de salud que tengan. Esto significa que el REPOF es un registro transversal que involucra tanto al sector público como al privado. Además, la norma técnica señala que la cobertura efectiva del registro podrá implementarse de manera progresiva de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud. Antes de entrar en la metodología del registro, es fundamental detenernos en el listado nacional de enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, porque este listado es la base diagnóstica sobre la cual opera el REPOF. Este registro, en el fondo el registro, no funciona de manera independiente, sino que se articula directamente con este listado nacional que es definido y publicado oficialmente por el Ministerio de Salud, tal como lo establece la Ley 21.743. El listado nacional de EPOF se construye sobre la base de la clasificación ORPANET, que es un estándar conocido, internacional, ampliamente utilizado para la identificación y codificación de enfermedades poco frecuentes. Este listado se publica de manera íntegra y como instrumento de referencia, transparencia y reconocimiento sanitario. Sin embargo, para efectos operativos del registro, el REPOF utiliza un listado habilitado para el registro, que no es el listado completo. Este listado operativo y habilitado para el registro deriva del listado nacional y puede incorporar ajustes técnicos que están orientados a resguardar la calidad, consistencia y trazabilidad de la información. Ya, sobre todo considerando que existen enfermedades poco frecuentes que son parte de otros registros y la idea es no tener una duplicación de registros dentro del mismo ministerio. Esto significa que el listado habilitado para el registro no reemplaza ni modifica el listado nacional publicado, que es el listado completo, sino que responde a criterios operativos del sistema de información. El listado nacional de POF se encuentra disponible públicamente en el sitio web del Ministerio de Salud, en la sección de enfermedades poco frecuentes. Acá tenemos la imagen de la página web para que puedan revisarla posteriormente y tener mayor detalle y poder descargar los documentos. Si bajan en la misma página, se encuentran con el listado nacional, una breve descripción. Y acá hay dos links para descarga. Uno es la resolución exenta que ya les había mostrado, no, esa no la había mostrado, que aprueba el listado de enfermedades y tenemos el documento que contiene el listado de enfermedades. Aquí está la resolución que aprueba este listado, que es muy importante. Y en el fondo, tener este acceso disponible público permite asegurar la transparencia, trazabilidad y el uso homogéneo del listado por parte de los equipos clínicos, gestores y otros actores del sistema. Como aparece acá en la misma página, cuando ustedes revisen como médicos tratantes a las patologías con las que ustedes están más vinculados y encuentren alguna situación que les parece que debería aparecer de otra manera o que tienen algún reparo, acá está nuestro correo que es oficinaccciepov@minsal.cl, donde ustedes pueden dirigir todas esas consultas y que posteriormente nosotros iremos resolviendo en conjunto con la Comisión Técnica Asesora.
El otro archivo que se abre es el del listado. Acá les puse la primera página solamente. Pueden ver, bueno, hay una pequeña introducción también, aparece por qué se utiliza Orphanet, aparece como la estandarización, la posibilidad de comparar con los indicadores de otros países. Y luego de estas dos páginas introductorias ya viene todo el listado que aparece como esta imagen a la derecha en color celeste, donde encuentran el nombre de la enfermedad y su código ORFA correspondiente. ¿Ya? El listado completo publicado tiene 9.784 condiciones con su código ORFA respectivo y se encuentra en la página web como les había comentado. El uso de esta codificación permite una identificación diagnóstica mucho más precisa, adecuada a la heterogeneidad de la CEPOF y facilita la comparabilidad con otros países, como les comentaba, y sistemas internacionales. Por otro lado, y esto es algo muy novedoso que nos gustaría que conozcan, para facilitar el uso del listado, el Ministerio de Salud ha dispuesto un buscador por patología que permite localizar rápidamente las enfermedades incluidas junto con su código correspondiente. Este buscador es una herramienta de apoyo para los equipos clínicos, administrativos y también para los pacientes que están interesados en buscar si su condición está incluida dentro del listado y contribuye también a disminuir eh, errores de registro y a estandarizar la identificación diagnóstica. En resumen, el listado nacional reconoce y visibiliza la CEPOF a nivel del país y el registro propiamente tal utiliza un subconjunto operativo de este listado para poder asegurar un registro de calidad, consistencia y que sea útil para la planificación sanitaria. En este siguiente bloque revisaremos la metodología del REPOF, es decir, cómo funciona el registro en la práctica. La norma técnica define un proceso estandarizado, simple y trazable, orientado exclusivamente al registro de personas con diagnóstico confirmado de enfermedad poco frecuente. Y el registro se estructura en tres pasos fundamentales. El primero es el enrolamiento del paciente, que corresponde a la identificación de la persona en el sistema, incorporando los datos necesarios para su correcta individualización y evitando duplicidades. Luego viene el evento 1, que es el registro inicial del caso, donde se consignan los antecedentes clínicos, genéticos, sociodemográficos mínimos requeridos y que van a ver en la próxima presentación. Y finalmente, el evento 2 corresponde a la clasificación diagnóstica, donde se formaliza la condición de EPOF confirmada, se registra el tipo de diagnóstico y la patología específica. La norma técnica define claramente que se entiende como un caso registrable en el REPOF. Corresponde a una persona con diagnóstico confirmado de una EPOF que está incluida en el listado nacional vigente y que además está habilitada para su registro operativo, que es lo que les explicaba anteriormente. Además, toda la información registrada debe contar con un respaldo documentado en la ficha clínica. Y muy importante señalar que el registro es voluntario y requiere consentimiento informado que esté firmado, el cual debe quedar archivado en la ficha clínica, ya sea en formato físico o digital, según el establecimiento. Aquí es relevante destacar que sin diagnóstico confirmado, sin respaldo documentado o sin consentimiento informado, el caso no debe ser registrado. En coherencia con lo anterior, la norma técnica establece criterios claros de inclusión y exclusión. Se incluyen personas con diagnóstico confirmado de EPOF, respaldo documentado y consentimiento informado. Se excluyen registros duplicados o con información incompleta que no sea posible subsanar. Un aspecto relevante es el manejo de la multimorbilidad. El REPOF es un registro por persona, no por enfermedad.
Eso es súper importante. Entonces, cuando una persona presenta más de una enfermedad frecuente confirmada, estas enfermedades se registran dentro del mismo enrolamiento, asociando nuevos evento 1 y evento 2 al mismo paciente, pero sin duplicar al paciente. Entonces aparece el nombre del paciente con un evento 1 que es la descripción clínica de la enfermedad, evento 2 que es la clasificación diagnóstica, y si años después, por ejemplo, le diagnosticamos otra enfermedad poco frecuente, se ingresa nuevamente, pero solo el evento 1 y evento 2 asociado a esta segunda enfermedad. Y el ingreso de los datos del paciente se mantiene constante. Mm. Ahora, en el sistema, cuando llenamos el evento 2, clasificamos el caso como una EPOF confirmada. Esa es la primera instancia, que la van a ver en detalle un poquito más adelante. Eh, Seleccionamos EPOF confirmada y el sistema nos va a solicitar registrar el tipo de diagnóstico que sustenta esta confirmación. La norma técnica reconoce distintos tipos de diagnóstico. Son 8 los que reconoce por el momento, y entre ellos tenemos pesquisa neonatal confirmada, el diagnóstico clínico confirmado, el diagnóstico bioquímico y el diagnóstico genético, que son los que vemos en esta diapositiva. Esto permite reflejar la diversidad de vías diagnósticas que existen para las EPOF y caracterizar mejor la información registrada a nivel nacional. Esto implica que no todas las EPOF requieren diagnóstico genético para ser confirmadas y registradas en el REPOF. Adicionalmente, el REPOF contempla otros tipos de diagnóstico, como el diagnóstico funcional, diagnóstico electrofisiológico, por imágenes e histológico. Estas categorías permiten registrar confirmaciones diagnósticas basadas en evidencia objetiva y validada, de acuerdo con los estándares clínicos que sean reconocidos en el momento. Finalmente, la norma técnica contempla una situación particular, que son aquellas personas en las que existe certeza fundada de una enfermedad poco frecuente, pero en las que no ha sido posible identificar una entidad diagnóstica específica, pese a una investigación completa dentro de las posibilidades, cierto, de los avances de la ciencia y la disponibilidad dentro del país. Aquí es importante señalar que estas situaciones, que yo sé que tiene una enfermedad poco frecuente, pero no he podido definir cuál es específicamente, se registran utilizando el código ORPA 616874, denominado EPOF, sin un diagnóstico determinado tras investigación completa. En este sentido, es importante que este código no corresponde a sospechas diagnósticas iniciales ni a personas que tienen sospecha y que están en estudio actualmente. Ya corresponde a una persona que luego de que pasamos todos los tipos de estudio posibles y que estén indicados en su condición, no logramos llegar a ese diagnóstico específico. Es importante que idealmente este código tenga un uso más bien restringido, que esté reservado a profesionales con experiencia en EPOF y siempre esté respaldado por la documentación clínica suficiente en la ficha clínica. Entramos ahora al bloque de responsabilidades en el REPOF. La norma técnica define roles claros y diferenciados precisamente para poder asegurar un funcionamiento ordenado del registro y evitar que la carga recaiga en un solo actor, por lo que el REPOF es un esfuerzo coordinado entre el nivel local, regional y central. En primer lugar, el médico o médica tratante es por ley, por la misma ley, ¿cierto? Es el responsable del ingreso del caso al REPOF. Esa es su función principal y es su responsabilidad. Esto incluye registrar el diagnóstico confirmado,
y obtener el consentimiento informado de la persona o su cuidador y, por supuesto, entregar la información acerca del tratamiento o manejo que requiere la condición de salud que sea diagnosticada. En segundo lugar, tenemos a los referentes institucionales, tanto de Seremi como de servicios de salud, quienes cumplen un rol de apoyo y supervisión, velando por la completitud, coherencia y calidad de los registros en su territorio y en el fondo hacer la conexión con nosotras en el nivel central para poder ir resolviendo las dificultades que vayan apareciendo durante la implementación. Y finalmente, el nivel central del Ministerio de Salud es responsable de la administración del REPOF, la supervisión del sistema, el monitoreo de la información y la producción de reportes oficiales que se espera sean anuales y sean publicados para que todos los puedan revisar en la página web también. Para asegurar un uso homogéneo del REPOF a nivel nacional, la norma técnica incorpora también un conjunto de definiciones operativas clave que permiten que todas y todos estemos hablando de lo mismo cuando usamos el registro. En primer lugar, POF, como ya lo habíamos adelantado, corresponde a una condición de salud con una prevalencia menor o igual a 1 por cada 2.000 habitantes, según lo definido en la Ley 21.743. El concepto de POF confirmada se refiere a una situación clínica con evidencia objetiva suficiente, dependiendo del caso, no todas son iguales, para establecer el diagnóstico, siempre con respaldo documentado en la ficha clínica. La norma técnica también define los roles de referentes de Seremi y referentes de servicios de salud como puntos focales responsables de coordinar, supervisar, monitorear la implementación del REPOF en sus respectivos ámbitos de acción. Y finalmente se define la figura del encargado o encargada local designada para cada establecimiento que cumple un rol operativo clave para facilitar el funcionamiento cotidiano del registro. El encargado local se vincula con todos los médicos tratantes que son quienes van a registrar en el REPOF. Todos estos roles que estábamos comentando se articulan a través de la matriz de gobernanza del REPOF, que define cómo se organiza el registro en los distintos niveles del sistema de salud. Esta matriz permite asegurar coordinación, trazabilidad y responsabilidad compartida. A nivel local, los establecimientos públicos y privados y de Fuerzas Armadas cuentan con encargados locales que coordinan el ingreso de la información, mientras que los médicos tratantes registran los casos confirmados. A nivel regional, como ya habíamos adelantado, las Seremi supervisan la implementación en el sector privado y Fuerzas Armadas, mientras que los referentes de servicios de salud supervisan los establecimientos públicos de su red. Y a nivel central, el Ministerio de Salud administra el REPOF, establece lineamientos técnicos, supervisa la calidad de los datos, produce reportes oficiales y genera un programa de transferencias técnicas para que progresivamente todos los médicos que se vayan incorporando como profesionales que registran puedan ir teniendo esta transferencia para poder hacer de mejor manera el registro. En esta tabla, finalmente, se resumen los principales actores, sus responsabilidades y la periodicidad con la que interactúan con el REPOF. La Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes cumple un rol permanente de administración del registro y definición de los lineamientos técnicos. Los referentes Seremi y servicios de salud supervisan la implementación, como habíamos comentado. Y los encargados locales coordinan el proceso en cada establecimiento y los médicos tratantes ingresan los casos confirmados caso a caso. Acá les dejamos un código QR que lleva a un formulario que nos interesa que quienes estén de acuerdo y
y no, en el fondo, no haya sido contactado quizás por alguna de las vías que hemos enviado directamente, eh, puedan registrarse en esta inscripción para solicitud de usuario para el REPOF, que está específicamente pensado para los médicos tratantes, en el sentido de que hagan en el QR, se van a demorar súper poquito porque pide pocos datos como el nombre, root, mail de contacto, número de contacto, lugar de trabajo, y esa información, en el fondo, nosotras vamos a poder ir utilizándola para generarles sus usuarios para el registro. Así que se las dejamos ahí para que la puedan utilizar y bueno, después podemos compartirles también la presentación para que lo tengan ahí a mano. Bueno, para finalizar, queremos reforzar que el REPOF es una herramienta sanitaria clave para visibilizar a las personas con EPOF, orientar la planificación sanitaria y avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia. Su implementación requiere del compromiso de todos los equipos de salud en todos los niveles de atención y desde el Ministerio de Salud continuaremos acompañando este proceso mediante capacitación, soporte técnico y actualización permanente de estos lineamientos. Agradecemos su participación y quedamos atentas a cualquier pregunta. Si tienen preguntas en el futuro también, acá en la última diapositiva quedaron nuestros correos para que sin dudarlo nos escriban y que podamos ir siempre en un plan de mejora de este sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Esperamos que haya sido clarificadora esta primera etapa de la presentación. Mencionarles que ahora viene una segunda presentación, así que ¿quieres apagar la luz? Porque se duplica. Los dejamos invitados para que las dudas las hagan al finalizar esta segunda parte. Creemos que algunas de las dudas que nos han ido dejando van a ser respondidas con la presentación que a continuación nos va a realizar Mónica Serrano. Mónica es coordinadora de la Oficina de Gestión de la Información Epidemiológica. Esta oficina está ubicada en el Departamento de Epidemiología. Ella de profesión es ingeniera comercial, tiene un MBA y es certificada en DGIS 2 y en salud digital. Mónica, te damos la bienvenida para que a continuación nos presentes esta segunda parte. Esta es una parte un poco más práctica en lo que consiste propiamente tal la plataforma de registro de enfermedades poco frecuentes. Ella en conjunto con el MARI ha trabajado en conjunto con la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas para poder llevar a cabo este registro. Así que, Mónica, te doy el paso. Bienvenida. Muchas gracias, Emilia, por la presentación. Eh, bueno, el equipo me acompaña también el María Víez, ella es ingeniero comercial y también está certificada en DGIS 2 y quien ha sido parte también importante en el desarrollo de este producto que a continuación vamos a presentar. ¿Se ve? Ahí, ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve perfecto. Ya, entonces comenzamos. Contarles un poquito que de dónde viene la plataforma de GIS2. Desde el año 2022 aproximadamente iniciamos a trabajar en desarrollo en el Departamento de Epidemiología para desarrollar, implementar unos programas para la vigilancia. Eh, en el año 2023 hicimos una colaboración con la Universidad de Oslo, ya que la plataforma es desarrollada por la Universidad de Oslo, equipos desarrolladores, ellos mismos nos imparten todo lo que son las certificaciones para el uso de la plataforma, contarle que es una plataforma de código abierto, por lo tanto no genera costos para el ministerio por tratarse de, efectivamente, como acabo de decir, de código abierto. Es una plataforma web. Por lo tanto, no se requiere que tengamos conexión con la red MinSal para poder ingresar a la plataforma y hacer cualquier registro de casos. Podemos ingresar
de cualquier equipo que tenga conexión a Internet, incluso desde un teléfono celular. ¿Ok? Aparte de eso, es para análisis de datos, recolecciones de forma de seguimiento o datos agregados. El desarrollo y la administración de la plataforma es propia de MinSal, es decir, los servidores, la mantención, la creación de usuarios, el soporte técnico es a cargo del equipo MinSal, no dependemos de proveedores externos para poder darle continuidad a la plataforma y prestar todo el soporte a todos los usuarios que mantenemos actualmente. La plataforma también tiene unos beneficios que genera reportes e indicadores para la gestión de usuario a nivel central o algunas autoridades que así lo requieran, ya que tiene un panel que ya lo van a conocer un poquito más adelante, donde se generan los dashboards y además es interoperable. Este año nosotros tenemos en proyecto poder empezar a interoperar con algunas otras plataformas, ya que mantenemos varios programas de vigilancia y además pueden recibir notificaciones vía email en el momento que se realice cualquier notificación. ¿Para qué usamos esta plataforma? Bueno, para estandarizar registro de la información a través de un registro único y centralizado por cada uno de los programas de vigilancia. Reduce errores y reprocesos, ya que están configuradas muchas reglas de negocio por detrás que me impiden duplicar registros. Es decir, una persona con un root va a estar registrada una única vez en la plataforma y la plataforma te va a indicar que ya la persona está registrada quizás en otro programa y de una vez te trae todos los datos personales y ahí se ahorra un paso al notificador, ¿no? Facilita el seguimiento y toma de decisiones y la información siempre va a estar disponible y trazable, ya que es, como lo dije anteriormente, por conexión web y además con los tableros de información que se van generando en línea. No hay que esperar un proceso de corrida ni nada, sino que se van generando de manera inmediata. Actualmente, las vigilancias que tenemos implementadas del año 2022 a la fecha, para contarles un poquito lo que hemos hecho, tenemos todos estos programas, unidades notificadoras, ahí se registran semanalmente casos de sarampión, rubiola y parálisis flácida aguda, la vigilancia de piógenes, tenemos el registro de stock de medicamentos para brotes, tenemos una vigilancia asociada a casos por incendios forestales, tenemos el Registro Nacional de Cáncer Infantil, tenemos un registro de reporte de casos de micoplasma, tenemos también la vigilancia asociada a eventos ambientales, vigilancia que ahora está súper activa con los casos de temperaturas extremas. Tenemos unos centinelas recién implementados el segundo semestre del año pasado para rotavirus, diarrea y varicela. El BPD Smart, que viene a sustituir a unidades notificadoras, que está casi listo. Tenemos un programa de vigilancia para casos de salud pública en eventos deportivos que lo implementamos en ocasión de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que lo hemos ido modificando para mantenerlo a disposición en caso de que tengamos eventos futuros y ya tenemos la plataforma lista para usar. Y bueno, y por último, el que nos convoca ahora, que es el registro de enfermedades raras y poco frecuentes. Contarles un poquito del flujo general de registro, que bueno, ya Macarena habló un poco de ellos. Lo primero es la entrada a la plataforma a través de un usuario y un password que nosotros al finalizar esta reunión van a empezar a recibir estos usuarios acompañados de un manual, sus credenciales acompañados de un manual y también van a tener a disposición un link para ingresar a un video de una demo para que puedan ir revisando el paso a paso. La primera etapa es el registro del paciente. Acá vamos a registrar todo lo que es los datos sociodemográficos de la persona, nombre, root, apellido, fecha de nacimiento, etcétera. Luego viene la primera etapa, que viene el registro inicial del caso. Todas estas etapas, para pasar de una etapa a otra, por detrás hemos generado varias reglas de validación que me permitan garantizar la calidad de los datos. En esta primera etapa
se va a registrar todo lo que es el diagnóstico del caso, perdón, el registro inicial del caso que nos va a llevar al diagnóstico. Y luego, por último, la etapa 2, que es la clasificación diagnóstica, donde van a estar el listado de las enfermedades. Y por último, una vez ingresados todos los datos de clasificación diagnóstica, vamos a tener completado un caso, el cual se puede descargar a través de una base de datos. Van a tener a disposición unos tableros con gráficos, con reportes y la descarga de toda la data para que puedan hacer los análisis que sean necesarios. Por último, bueno, contarles que estamos en desarrollo, creo que están casi listos. Estos son los tableros de los que le hablaba, donde puede ver en línea los casos totales registrados por previsión social, por grupo etario, por años, por establecimientos de salud y también por mapas de calor, donde pueden ver todos los datos que están registrándose bueno, a nivel Ceremi y nivel central van a ver todo Chile, los niveles regionales van a ver sus regiones y también pueden descargar toda la base de datos a través de este tablero, ¿no? Que también está el paso a paso en el respectivo manual de usuario. ¿Qué más? Bueno, contamos con una mesa de ayuda para soporte técnico en caso de olvidos de clave, restablecimiento, etcétera. El correo es de gis2@minsal.cl y contamos con un teléfono celular que también les dejo en pantalla para atender casos de emergencia que está disponible desde las 9 hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes. A continuación van a proyectar un video con una demo, con el paso a paso de un registro, ¿no? Para que vean de lo que estamos hablando. Entonces yo me desconecto, ¿no, Emilia? No, yo creo que quédate igual si es que surge alguna duda que... No, me desconecto de la PPT. Ah, sí, dejar de compartir, sí. Ahí van a proyectar el video. Primero que nada ingresar con sus credenciales entregadas. Si no tiene credenciales debe comunicarse con el referente de la vigilancia. Una vez que ingrese, su acceso estará asociado solamente a él o los establecimientos que corresponden según a su perfil. Seleccionamos Crear persona. Inmediatamente se abre el formulario para el registro del paciente, el cual empezaremos a llenar según se indica con las siguientes variables. Tipo de documento de identidad, RUT, pasaporte, DNI, sin documentos y otro documento. El RUT se valida automáticamente, nombres del paciente, primer apellido del paciente, segundo apellido del paciente, seleccionar sexo biológico según las opciones que se indican. Ingresar la fecha de nacimiento del calendario y automáticamente la plataforma calcula la edad. Luego tenemos la sección origen del paciente, seleccionamos país de origen y la nacionalidad actual. Los signos de interrogación al lado de cada variable sirven de ayuda para el registro y muestran una breve descripción. Como se muestra en este demo, luego si la persona pertenece a algún pueblo originario, si se selecciona la opción sí, se despliegan las opciones a completar. De esta manera quedan completados los datos sociodemográficos del paciente. Y para finalizar guardar persona. Inmediatamente se abre una nueva ventana para registrar la etapa de diagnóstico, empezando por la dirección actual del paciente. Al seleccionar país de residencia Chile, se despliegan las regiones y comunas de Chile. Luego seleccionar la vía de residencia según las opciones disponibles, luego seleccionar la zona de residencia. Indicar el nombre de la calle, este campo es obligatorio al igual que su numeración, y solo si corresponde agregar el número de la casa o departamento. Luego tenemos la sección de medios de contacto con el paciente, se debe seleccionar al menos un número de teléfono contacto, es por ello que este campo es obligatorio. De igual manera ingresar un correo electrónico válido para contacto. A continuación la sección de trazabilidad de caso. La primera variable es la indicar la fecha del registro, la cual es obligatoria. Luego el nombre del profesional que realiza el diagnóstico. Solo si lo conoce, ya que no es campo obligatorio. Luego ingresar el RUT del profesional, el cual también es validado por la plataforma. Como se indicó, esto es solo si se conoce el nombre del profesional. De lo contrario, continuar con los siguientes campos. Luego tenemos esta variable, que es obligatoria, y es la especialidad del profesional que realiza el diagnóstico, seleccionar de la lista la que corresponda. Es obligatorio contar con un consentimiento informado previo al registro del paciente en la plataforma, seleccionar. Sí.
e indicar la fecha del consentimiento. Luego tenemos la sección cuadro clínico que motiva el ingreso. Empezamos seleccionando la fecha de inicio de síntomas, luego fecha aproximada del diagnóstico, luego seleccionamos en tipo de caso, EPOF confirmada. Seleccionamos de la lista desplegable el tratamiento actual y el centro de salud en que se realizó el diagnóstico. A continuación la sección de antecedentes familiares y genéticos. Seleccionar. Sí. No. Seleccionar según corresponda. Consanguinidad parental, si recibió consejería genética, luego indicar número de familiares diagnosticados con EPOF, se pueden seleccionar hasta 5. E indicar los datos que se solicitan, como tipo de parentesco, nombre, apellido y enfermedad EPOF según el listado. A continuación la sección de atención, seguimiento y evolución, se pregunta si ha tenido o no hospitalizaciones durante el último año y la cantidad, si tiene una comorbilidad EPOF en caso afirmativo seleccionar de la lista. Luego si el paciente es menor de edad, se realiza la pregunta de a cuál grupo NANEAS pertenece, según la lista desplegable. Por último, esta sección pregunta si el paciente se encuentra en tratamiento por alguna ley o garantía, seleccionar la que corresponde. A continuación, sección de dimensión social y sus determinantes, tipo de previsión social, FONASA, ISAPRE, CAPREDENA, etc. Y si se selecciona FONASA se pregunta el tramo. Luego nivel de educación del paciente y si está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. La última sección es el centro de salud donde se atiende habitualmente el paciente, de primer nivel y hospitalario público o privado. Completar y guardar. Así se registra el diagnóstico. Etapa de clasificación diagnóstica, indicar la fecha, clasificación del caso, EPOF confirmada, tipo de diagnóstico clínico. Y la patología según el listado actualizado de ORFA. Automáticamente la plataforma calcula el tiempo aproximado entre los primeros síntomas y el diagnóstico final. De esta manera hemos demostrado cómo realizar con éxito un registro de POF y sus 2 etapas. Este demo va acompañado con un manual de usuario como material de apoyo para el registro. Muchas gracias por su atención. Oficina de Gestión de la Información Epidemiológica, Ministerio de Salud. Muchas gracias por este video explicativo. Si se fijan, es un demo que también se los vamos a hacer llegar para que tengan acceso a esta explicación. Dura 5 minutos, incluye la explicación de cada paso a paso que deben seguir. Mónica, no sé si quieres agregar algo más con respecto al video. No, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a dejar el espacio para ir aclarando las dudas que van apareciendo. Se repite varias veces la consulta por si hay un formato en específico para el consentimiento informado, y les queremos comunicar que sí, en la norma técnica está incluido un anexo de este consentimiento informado tipo para que ustedes puedan utilizar. Así que una vez que ustedes puedan acceder a este documento desde la página web que dejamos aquí anclada, pueden descargarlo y ahí aparece a modo de anexo para que lo puedan utilizar. Ya. Macarena, ¿te parece que vayamos respondiendo a algunas de las dudas que nos han ido dejando? Aquí. ¿Las voy leyendo? ¿Las leo? ¿Cómo yo? Sí, como tú quieras. Ya. Ya, vamos con una pregunta. Dice, tengo una duda de la definición, pues veo en la lista condiciones con prevalencias más altas, como 47XII o síndrome de Down, por ejemplo, y quisiera entender el criterio de por qué están en esta lista. Bueno, como les comentábamos, el listado de enfermedades parte de la base del listado Orphanet completo, ¿ya? Y como ustedes saben, en otros países algunas condiciones son menos frecuentes, dado que, por ejemplo, está autorizado el aborto para ciertos diagnósticos durante el periodo gestacional, y eso finalmente hace que bajen, pero en un porcentaje altísimo, esos diagnósticos. Entonces, por eso que hay diagnósticos como el síndrome de Down que están aquí presentes. Ahora, es bueno hacer el registro porque finalmente eso nos va a mostrar si efectivamente es o no es poco frecuente, y en las como listados futuros que se vayan publicando se puede ir depurando el listado con los datos y los antecedentes nacionales. Dado que no tenemos
antecedentes nacionales, partimos de esta base que es completa para ir progresivamente limpiándola y que sea una base de datos nuestra. ¿Ya? Esa es como la respuesta a esa pregunta. Y en el mismo sentido, había una pregunta que estoy buscando. de- ya. Lo de las patologías GES o Ricarte. Preguntan por qué hacer un nuevo registro, por qué no hacer el cruce con esa información. Ya, la verdad es que el registro de Ricarte y de GES es un registro bastante escueto que contiene nombre, root, ¿cierto? Y el beneficio que recibe el paciente, pero el objetivo de este registro específico de personas con enfermedades poco frecuentes, lo que busca es también recabar antecedentes clínicos y sobre todo poder cuantificar la odisea diagnóstica de los pacientes. Por eso preguntamos fecha de inicio de síntomas, fecha de diagnóstico, para poder tener una estimación de cuánto nos estamos demorando en estos procesos y que progresivamente en los informes anuales podamos ir viendo cómo las intervenciones sobre estos temas podrían ir, por ejemplo, disminuyendo esos tiempos de espera. ¿Ya? Por eso que va un poco más allá, habla, también tiene datos de discapacidad, nivel de complejidad de enaneas, también queremos ver si son ISAPRE FONASA, en el fondo como para poder hacer una caracterización mucho más completa de estos pacientes y sobre todo saber cuáles son las enfermedades poco frecuentes más frecuentes dentro de Chile, que no necesariamente son las mismas que otros países. Em, Respecto a las enfermedades habilitadas para el registro, es algo que tenemos pendiente, pero lo vamos a dejar en la página web también para que estén en conocimiento. Ahora, este listado operativo, como les comentábamos, se hizo con criterios bien generales y considerando aquellas enfermedades que tienen registro en otras plataformas. Ya, en ese contexto es que, por ejemplo, las enfermedades infecciosas quedaron fuera del listado operativo. También tenemos las enfermedades, los cánceres que están en el Registro Nacional del Cáncer, que son por CIE-10, también se sacaron del registro, pero se dejaron los cánceres raros para en el fondo poder visibilizar específicamente eso. Acá es importante que el CIE-10 es mucho más escueto en el número de diagnósticos que tiene para registrar. En cambio, Orphanet es mucho más detallado y más específico. Por lo tanto, eso nos permite hacer esa diferenciación. Respondí lo de Ricarte, lo de qué es el QR, sí lo pueden compartir con otros profesionales que estén vinculados a pacientes con enfermedades poco frecuentes. Acá es importante que nosotras hicimos una convocatoria inicial más destinado como a las especialidades que más se relacionan con personas con enfermedades poco frecuentes y que van a tener que registrar. Sin embargo, es posible que todos los médicos tratantes en algún punto tengan un paciente con una enfermedad poco frecuente y por lo tanto tengan que registrar. Entonces, la idea es ir progresivamente agregando a las otras especialidades para que puedan tener primero esta transferencia técnica y segundo su usuario para registrar en la plataforma. Bueno, y respecto también a que aparezcan, que los datos puedan extraerse de los otros registros como RICAR, TGS o registro de cáncer, la verdad es que eso en este momento no es posible, no existe como esta posibilidad de interoperabilidad que nos permita hacer eso, que entendemos que sería mucho más fácil si
en el fondo todo conversara y tuviésemos que completar algunos antecedentes de cada paciente, pero sí está considerado en el desarrollo evolutivo del registro poder llegar a esa instancia en que idealmente podamos conversar con otros tipos de informaciones. Ya, en esta etapa inicial no es posible, por eso que el llenado es manual, pero esperamos que en el futuro eso pueda cambiar. Eh, 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 Déjame mirar las otras preguntas. Hmm. Para habilitar el perfil en el REPOF a los tratantes, no se requiere correo institucional. Ya nosotros se los pedimos como para tenerlo en el caso de que lo tengan en el mismo QR, pero si no lo tienen, ingresan su correo personal o el que más utilizan para que con ese correo puedan tener su usuario. Así que no es un requisito. A ver. El listado de referentes por servicio, eso sí lo vamos a entregar, lo vamos a publicar cuando ya lo tengamos completo. Eh, ¿Qué más me falta? El GES reparte, el consentimiento que ya se los comentó Emilia. Acá, un paciente puede tener varias herramientas diagnósticas para certificar un diagnóstico. El sistema permite incluir varias de ellas de forma simultánea. La inclusión de la herramienta que certifica diagnóstico es con imagen, texto o ambas. Bueno, acá no permite la selección de varios al mismo tiempo. Quizás es una modificación que se podría visualizar en el caso de que sea necesario, o sea, en el fondo seleccionar más de una opción. Eso por un lado. Y por otro lado, el sistema nos solicita subir eh, el respaldo, el examen genético, las imágenes, sino que en el fondo se sustenta en que toda la información está contenida en la ficha clínica, así que no es necesario subir esa información. Otra pregunta, si ingresé a un paciente con diagnóstico clínico y años después este cambia por una certeza de alguna prueba diagnóstica, ¿cómo se cambia o actualiza ese diagnóstico? Mira, en este momento el registro está concebido como un registro estático en que vamos a incluir a los pacientes prevalentes, o sea, las personas con enfermedades poco frecuentes que ya han sido diagnosticadas y vamos a ir incluyendo también a los pacientes incidentes que van siendo diagnosticados, ¿ya? En el futuro, también es una de las ideas de este desarrollo evolutivo que tú puedas hacer una reclasificación diagnóstica en la etapa 2 donde pones diagnóstico confirmado, tipo de diagnóstico y seleccionas la patología, como que pueda haber una segunda instancia con una fecha específica donde tú vienes y dices... diagnóstico confirmado, puedes cambiar a lo mejor los tipos de confirmaciones diagnósticas y posteriormente seleccionar la misma u otra enfermedad, ¿ya? Pero eso no está disponible por el momento, sí es algo que está pensado más hacia el futuro, ¿ya? Por ahora no está disponible. Em, si una enfermedad es GES, ¿se ingresa igual como fibrosis quística? Sí, se ingresa igual, ¿ya? Las que son GES, las que son Ricarte, todas se deben ingresar o que están a través de un MAC FONASA, todas esas se deben ingresar. Em, ¿Qué más? No sé si se me van quedando preguntas. Mm, Creo que son varias. Y acá abajo. Bueno, lo de los GES ya lo habíamos respondido. GES y Ricarte. Último, eh, ya vamos a revisar lo de que acá dice, según el video, el RUT del profesional que diagnostica no es obligatorio, pero sí es obligatorio el dígito verificador. Ya, lo vamos a revisar con las chicas de epidemiología para que en el fondo no debe ser obligatorio, pues sí es solo en caso de que
conozcan al médico y su RUT. Eh, Aclarar en ese punto que es obligatorio solamente si se ingresa al root. Entonces, si ingresan un root, el dígito verificador se hace obligatorio. En caso contrario, ninguno de los dos ítems debiese ser obligatorio. Y con respecto al consentimiento informado, que igual siguen consultando si se debe adjuntar a la plataforma, al registro, no. Este debe ser adjuntado a la ficha del paciente. Ujú. Déjame ver acá. Dice, bueno, la ley habla sobre prestaciones de salud a las que pueden acceder. ¿Se considera a futuro alguna nueva prestación específica para estos pacientes? No, el registro nacional no tiene ningún tipo de conexión con algún acceso, programa o servicio determinado. Como les comentábamos, su función es netamente epidemiológica y de poder establecer una visión panorámica de las personas con estas condiciones. Eh, Así que no considera prestaciones por el momento y en el futuro al menos que estemos en conocimiento tampoco. Eh, los diagnósticos genéticos exigidos eh, deben haberse generado en un laboratorio de Chile o se aceptan de laboratorios externos. Bueno, eso es importante porque no tenemos una gran disponibilidad en Chile sobre diagnóstico genético, así que obviamente si el examen es de afuera, se confirmó el diagnóstico con esto, en el fondo sí puede ser parte del registro sin ningún problema, siempre que quede todo documentado en la ficha clínica. Eh, mm, Consulta. A nivel nacional, ¿no poseen un listado de pacientes que ya tengan diagnóstico de POP confirmado? No. O sea, hay algunos catastros de las mismas organizaciones y agrupaciones de pacientes y de sus familias que tienen información que en algunas ocasiones hemos podido ver, pero no existe de momento un registro específico. Solo quizás lo que está asociado a Ricarte o a GES, donde podríamos ver en el fondo los nombres de las personas, los RUT, pero nada más, además de eso. No podemos ver características clínicas, que también es algo que nos interesa conocer. Los beneficios que pueden obtener los pacientes al estar registrados o por ahora son solo datos epidemiológicos. Bueno, los pacientes tienen súper claro, muy claro, que este registro no está vinculado a prestaciones o a beneficios directos para ellos. Y en ese contexto es que ellos saben que esta es la primera etapa de visibilizar eh, estas condiciones. Ahora, de todas maneras, tenemos pensado en el desarrollo del registro poder entregar un certificado a los pacientes de que en el fondo están inscritos en el registro con el diagnóstico tanto para los fines que ellos estimen pertinente y porque también sabemos que esto les va a generar un sentido de pertenencia importante y que ese certificado de todas maneras, aunque no tenga ninguna implicancia legal, les va a servir, por ejemplo, para adjuntarlo a ciertas solicitudes o de apoyos, etcétera, que ellos estén considerando solicitar. Y que también es una forma de atraer a otros pacientes a que quieran ser registrados también. ¿Ya? Pero ellos, los pacientes, tienen muy claro, y fue algo que se conversó incluso durante toda la discusión que se dio en la Comisión de Salud, etcétera, antes de que saliera la ley. Así que lo tienen muy claro y lo han señalado en reiteradas ocasiones.
Mm, Los cánceres infantiles raros se van a ingresar todos aquellos que estén en el listado, con excepción de aquellos que son ingresados al Registro Nacional de Cáncer, que era lo que les comentaba anteriormente. Y claro, por el momento, lamentablemente, no tenemos otras fuentes disponibles para obtener esta información y ese es el sentido de instalar este registro. ¿Qué más? No sé, Mi, si hay más. Eh, no, esa no. Mm, ahí no sé. Es obligatorio. Ya, es obligatorio el registro. El usuario podría consultar si tiene alguna ganancia respecto a atenciones, controles, medicamentos. Y de no ser así, pedir que no se comparta su información. Bueno, acá es importante, el registro es voluntario para la persona con una enfermedad poco frecuente, pero para el médico, en el fondo, es una obligación entregar la información del registro y ofrecerle ingresar a él después del consentimiento informado. Em, Y por otro lado, el registro, ahí van a poder revisarlo en la norma, pero en el fondo cumple con todos los estándares y las normativas de protección de datos personales, por lo tanto, eh, en caso de que se generen informes desde el nivel central para, en el fondo, tener esta visión panorámica, no se van a compartir datos rutificados ni identificados para que tengan tranquilidad de eso. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, y lo de las prestaciones ya lo había respondido anteriormente. Los tratamientos farmacológicos, hay una parte del registro que pregunta, ¿el paciente se encuentra en tratamiento? Y si pones que sí, te despliega tres opciones. Una es, se encuentra en tratamiento, no, se encuentra en tratamiento sintomático. La segunda es, no se encuentra en tratamiento. Y la tercera es, se encuentra en tratamiento farmacológico específico para la enfermedad. No tiene la opción de ingresar el medicamento puntual, pero sí la idea es poder también saber el porcentaje de pacientes registrados que tienen un tratamiento específico para su condición. Eh, Eso. ¿Qué más? Creo que no me quedan preguntas fuera. De todas maneras, tenemos también pensado de este listado completo, poder hacer como una clasificación por grupos de diagnóstico que tengan que ver con las distintas especialidades, de manera de poder simplificar y que ustedes puedan tener este listado como definido y saber si en realidad esto es lo que tengo que registrar, esto es lo más frecuente que yo veo y tenerlo en consideración para ir haciéndolo. Los referentes de servicio efectivamente tienen un perfil distinto al de los tratantes. Eh, Tienen un perfil que permite visualizar los datos del servicio, visualizar, por ejemplo, si hay algún registro que está incompleto, que le faltó algún dato y poder, en el fondo, velar porque se complete como corresponde. Y ¿en qué estaba? Pero no tienen la posibilidad de registrar los referentes de servicio, ¿ya? Eh, Solo los médicos tratantes por ley son quienes deben ofrecer el registro de los pacientes, explicar eh,
las prestaciones a las que accedes, que es independiente de que ingrese o no ingrese al registro, eso es fundamental. Su tratamiento es este, esto otro, dispone de esto. Y si quiere ingresar al registro, ahí se pide el consentimiento informado. Eso con los servicios. Los servicios tampoco generan usuarios, los usuarios los generamos desde nivel central. Así que en realidad es una monitorización y también en el fondo esta intermediación entre los equipos tratantes, su encargado local y el nivel central. Mm, mm. Mónica o Nelmari están por ahí porque hay algunas preguntas que son específicas del llenado de la plataforma, por ejemplo. Ajá. Dice, si al ingresar un caso ya está registrado previamente, la plataforma muestra un aviso. Sí, muestra el aviso y te dice en qué centro está registrado y en qué programa, porque a lo mejor puede estar registrado en el registro de cáncer infantil, por ejemplo. Porque de hecho, de los usuarios que vamos a entregar, hay varios que identificamos que también son usuarios del DGIT2, pero para otras vigilancias. Entonces, para ellos únicamente lo que se le hizo fue darle la potestad para que viera el REPOF, pero no tienen que cambiar la clave ni nada. Ya con su clave que ya frecuentemente usan para estos otros programas van a ver el REPOF, van a ingresar. Pero sí, sí lo avisa. Y otra duda que también se repite, si se pueden editar los registros. Solamente la persona que hace el registro, en este caso los médicos, que son los autorizados para registrar. Estas son principalmente las dudas. Bueno, en relación también a la creación de más de un perfil asociado a una misma persona, eh, si es que se puede tener como distintos perfiles. La Como creación de los distintos perfiles perfiles, va en relación al root o al correo, por ejemplo. root, solamente root. Si es que preguntan si un médico tratante puede ser además un referente de servicio o es solo un referente por servicio. Ahí, Entonces, si va asociado al root, no puede tener como perfiles distintos, sino que solamente uno que debe así es. decidirse cómo se ingresa en el momento que se inscribe. Ujú, Ujú. así es. Creo que esas son principalmente Sí, de la plataforma. sobre la edición de los registros, ahí quizás Mónica me puede complementar, pero este registro es estático, por lo tanto que tú ingresas al paciente, los dos eventos y esa información queda guardada, a no ser que en el fondo no se haya completado alguno de las partes de cada evento. Ahora, posteriormente no puedo volver a modificar un paciente que ya había sido ingresado. Como les comentábamos, eventualmente en el futuro, si hay un cambio de diagnóstico, se espera que en algún momento pueda existir en el desarrollo evolutivo alguna parte donde hacemos una reclasificación diagnóstica, ¿ya? Pero por el momento, para partir, está esta etapa más bien transversal, estática, donde no estamos viendo evolución, sino que una foto del paciente en el momento en que es registrado. No sé, Mónica, si... Sí, no, bueno, y en el caso de que se dieron cuenta por error de que había un dato mal ingresado, lo pueden editar, pero va a quedar la Ujú, marca de auditoría de que fue editado y la fecha y quién lo hizo. Sí, ujú. porque puede pasar. Perfecto. Ujú. Eh, Acá hay una pregunta, dice, ¿no quieren referirse a pesquisa neonatal? Bueno, la verdad es que este registro tiene contemplado el registrar a personas que, dada la pesquisa, fueron confirmadas, posteriormente deberían ingresar a este registro, ¿ya? Eh, de hecho, en el tipo de diagnóstico hay uno de ellos que corresponde a pesquisa. Entonces, es importante que cuando tengan pacientes que salieron positivos a la pesquisa, pasaron la etapa diagnóstica y se confirmaron, este paciente debe ingresar a este registro, ¿ya? Porque este registro no conversa con el registro que se está planificando
pesquisa. Esperamos que en el futuro podamos interoperar todos. Han preguntado también si el paciente no desea firmar el consentimiento, ¿se hace el registro igual? No, es necesario, eso es uno de los requisitos, como tal se mostró en la presentación, es criterio de inclusión, debe contar con el consentimiento informado. Ya no puede, si es que el paciente no desea ser ingresado, no se hace el ingreso a la plataforma. Eso. Proyectemos nuevamente el QR de inscripción para que puedan Ujú. copiarlo. De igual manera, como les mencionábamos, esta presentación está siendo grabada y se va a compartir por las mismas vías que se compartió la invitación a este seminario. Así que la idea es que les va a llegar esta información a todos ustedes de la misma manera que les llegó la invitación. De igual manera, vamos a compartir el QR y también entendemos que son muchas las dudas que van a surgir en el proceso, así que como les decíamos, el correo está abierto para dudas, las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible para poder aclarar todo lo que vaya surgiendo en este proceso. Así Nice. que vamos a proyectar entonces el QR. Ahí está. Eh, Y mirar si hay más preguntas. En cuanto tengamos, hay otra pregunta, pero en cuanto tengamos los usuarios y comencemos la distribución de los usuarios, que va a ser progresiva, ustedes van a ingresar sus datos en el QR que los lleva a un formulario y esa información nosotras la vamos traspasando a Mónica y a Nelmari y ahí se van generando los usuarios y se van enviando. Así que en cuanto tengan disponible su usuario, esté el manual del usuario, ¿cierto? Van a poder comenzar a registrar. Y los perfiles de los referentes de servicio y de Seremi, como ya tenemos identificadas a la mayoría de las personas, eso ya están dentro de la lista de los solicitados. Así que no tienen que llenar el formulario del QR. Mm, De todas maneras, vamos a estar informándoles, enviándoles correos informativos a las referentes de Seremi, a la base de datos que tengamos de los médicos tratantes, en el fondo para mantenerlos informados sobre, se están enviando los usuarios para que en el fondo sepan en qué etapas de la implementación vamos. Mm, Pacientes solo vivos. Sí, y de todas maneras, posteriormente la idea es que se va a cruzar la información del registro con los datos DAYS de mortalidad. Entonces, la idea es que después la base de datos se vaya limpiando de aquellos pacientes que han ido falleciendo año a año. Otro tipo de patologías que se excluye del listado operativo son las intoxicaciones, por ejemplo, que son un grupo de enfermedades que están descritas en Orphanet. Esas también quedaron fuera. Eh, y bueno, como les decía, cualquier cosa que ustedes consideren respecto de los diagnósticos, eh, la idea es que nos manden correo porque así siempre podemos ir identificando con la comisión técnica asesora cuáles son las dificultades y cómo lo podemos solucionar. Por ejemplo, había una enfermedad que estaba como mal traducida, que nos avisaron por correo y eso lo estamos solucionando también. Entonces,
vamos a estar atentas, eso es súper importante y en caso de cualquier duda, vamos a ir respondiendo. Mm, sí, el código es solo para médicos tratantes. Y la inscripción de los representantes de servicio ya se solicitó, así que no se preocupen los referentes de servicio y de Seremi. Si el paciente fue registrado en otro centro asistencial, él va a ingresar y lo va a tratar de ingresar y se va a dar cuenta de que ya está ingresado. Y es importante que aquellas personas que tengan, que hemos identificado también, ¿no? Por ejemplo, 2 o 3 lugares de desempeño laboral, eh, y la idea es que con eso van a poder seleccionar también en qué institución están registrando. Eso también es importante, no registrar a todos en, no sé, en el hospital, porque es más rápido, sino que seleccionar bien de dónde proviene el paciente registrado. El comprobante de registro sí lo van a recibir los pacientes de manera diferida, pero sí lo van a recibir. Por eso también es súper importante que se complete la información de contacto dentro del registro y aquellos que no tengamos probablemente lo vamos a canalizar a través de las referentes de servicio. Bueno, vamos a ir finalizando ya. Les agradecemos enormemente esta gran convocatoria. Si bien sabemos que el tiempo fue acotado, pero creo que sepan que hemos trabajado durante los últimos meses en este registro, en la difusión del mismo, también escribiendo a los servicios de salud, a las Teremis, para lograr trabajar en conjunto y poder conocer quiénes van a ser las personas que van a utilizar estos perfiles. También agradecerle a Mónica y a Nelmari que nos han apoyado en todo este proceso y que van a continuar apoyando, ¿cierto? Tal como mencionaron, ellas tienen un correo de mesa de ayuda ante cualquier dificultad que presenten con el registro, ellas van a poder seguir colaborando en esto. Sabemos que van a existir muchas dudas en el proceso, así que cuenten con todo el apoyo que nosotras podamos dar. Es importante que accedan también a la página web que les dejamos más arriba, el sitio web de DIPRESE, van al link de enfermedades poco frecuentes y tienen acceso a la normativa vigente que se relaciona con este registro. Ahí también lo más probable es que dejemos anclada la grabación de este video, la presentación, para que puedan revisarlo con más detalle. Entendemos que algunos se fueron integrando en la medida de lo posible acorde a sus agendas y que quizás se perdieron algunas partes que pueden ser relevantes a la hora de llenar el registro. Así que si es que hay alguna duda, pese a la revisión, nos envían un correo y felices los vamos a poder ahí estar ayudando. Este es un proceso que sabemos que va a demorar quizás, que van a requerir algunos ajustes, así que la idea es que entre todos vayamos construyendo este registro. Como hemos hablado, ¿cierto? Registrar es visibilizar que existen las personas con enfermedades poco frecuentes y creemos que es un puntapié inicial para poder seguir avanzando en políticas públicas acorde a las necesidades que vayan requiriendo. Queremos agradecer nuevamente por la asistencia, por las preguntas, fueron muchas, pudimos ir respondiendo en la medida de lo posible. La verdad es que sabemos que van a haber muchas dudas, así que cuenten con todo el apoyo, la revisión de la grabación también y como les decíamos a las chicas de EPI, muchas gracias por todo el trabajo que hemos realizado en conjunto. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao. Chao.